Pues lo que va a comenzar mucho antes, en apenas unos segundos, va a ser el análisis en Negocios Televisión. Ya lo saben, siempre contamos con los mejores analistas. Y vamos a dar paso a Manuel Pinto, analista de XTB, que viene con nosotros para analizar esta primera reunión de la semana. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Encantados de tenerte por aquí en una semana que empieza con mucho optimismo en los mercados. Vemos a las bolsas europeas recuperando con fuerza después de las caídas de la semana pasada y quiero que nos analices, que nos cuentes un poco cuál es tu opinión, si más o menos se podía saber, se podía intuir o si estás sorprendido por este inicio, sobre todo en la sesión europea. Bueno, ojalá que pudiésemos saberlo, ¿no? Esto es lo bueno que tienen los mercados, que entran muchas cosas en consideración, muchos factores que no teníamos estimado y que de repente se vuelven como protagonistas. La semana pasada, como bien decías, caídas importantes, bueno, pues principalmente derivadas de la incertidumbre, de la volatilidad. Por ejemplo, tuvimos los eventos en China. Esta madrugada hemos conocido que ha vuelto a bajar las tasas, a pesar de que las tasas de 5 años se mantienen en los mismos niveles que la semana pasada. El resto de tramos sí han modificado, aunque en menor medida de lo estimado. Y bueno, realmente pues la apertura alcista, un sentimiento que bueno, pues positivo ante las caídas de la semana pasada, pero desde luego que nos quedan muchas cosas por conocer en los próximos días. Yo creo que es más pues esa estabilización también en los bonos que también pues preocupa en los mercados, la gran rentabilidad y el camino que están teniendo a cabo los bonos del Tesoro, y que desde luego que hoy ante ese parámetro más estable y como indicabais antes con el dólar relajando, pues yo creo que son hechos positivos para los mercados que está provocando pues esas subidas en el día de hoy. Pues precisamente, aunque estamos hablando de subidas, lo que está subiendo bastante es en Alemania la deflación. Lo hemos contado hace apenas unos minutos, unos datos bastante negativos, una economía alemana que ya de por sí preocupaba bastante y que no sé si puede arrastrar también al resto de economías europeas. Siempre se dice, ¿no? La economía alemana es la locomotora europea y en este caso, si empieza a flaquear, si empieza a flojear, puede arrastrar quizás a las bolsas. ¿Es para preocuparse, Manuel? Sí, totalmente. Al final lo que le ocurra, como bien decías y calificabas, a la locomotora europea, al país líder en Europa, pues desde luego que afectará positiva o negativamente al conjunto de la zona común, ¿no? En Alemania ya venimos viendo desde hace ya meses decisiones y datos que no han sido del todo positivos. Hemos visto Producto Interior Bruto que parecía que durante 2 trimestres consecutivos caía en negativo y por tanto una recesión técnica que luego era el preliminar y luego confirmó que era el 0%, se libró por 1/10 de estar en recesión técnica. Datos de empleo es verdad que están siendo muy positivos y es un mercado laboral ahora mismo sobre el que se sujeta la economía, pero en los datos en general lo que seguimos viendo, PMIs, producción industrial, ventas minoristas, siguen siendo malas, siguen siendo negativas y como bien decías, encaminada a una deflación preocupante, una deflación con un crecimiento económico malo, con una situación de precios en la que los consumidores, en vez de consumir a los precios actuales, podrían esperar a que los precios continúen bajando y, por tanto, afectar negativamente a la actividad económica. Así que, por tanto, pues es una situación que preocupa, sumado además al alza de tipos de interés, a lo que ya de por sí desacelera la economía. En el caso de Alemania también le perjudica el euro. Y es verdad que es un país pues plenamente exportador, es un país muy dependiente de las exportaciones y que al tener esas subidas de tasas, al incrementarse la valoración de la divisa, en este caso del euro, pues desde luego que perjudica al nivel de exportaciones y que por tanto a nivel económico pues es una losa para Alemania. Así que evidentemente que le afecta al resto de países y sobre todo pues datos económicos malos, situación de deflación y situación que además pues podría seguir o continuar o incluso ir a peor, ¿no? Que eso es lo que más preocupa. Puede ir a peor, siempre se dice, ¿no? Cuando algo va mal todavía puede ir a peor y hacías un esbozo, Manuel, al principio de la gran preocupación de la semana pasada, también que ocasionó estas caídas tan importantes en las bolsas europeas. Estamos hablando de todo lo que está aconteciendo, todo lo que está sucediendo acerca de la economía china y quiero que nos cuentes un poquito también en qué punto está. Hablábamos antes de estas dos métricas, estos dos datos, este IPP de China, pues que de alguna forma está manteniendo. Quiero que nos cuentes en qué situación se encuentra la economía china y sobre todo qué puede pasar en los próximos meses. ¿Puede arrastrar al resto de mercados? La semana pasada se especulaba incluso con un Lehman, ¿no? Con una caída similar a la que tuvo lugar en Estados Unidos en 2008. ¿Qué opinas tú que puede suceder con la economía china y sobre todo también cómo puede afectar al resto de mercados y de economías?
Bueno, muchas cosas pasan en China. En primer lugar, por ejemplo, sector inmobiliario. Sector inmobiliario, no sé si recordáis que en 2007-2008 España tenía un porcentaje sobre PIB del sector inmobiliario que era abrumador. Era prácticamente el 30% del Producto Interior Bruto en España procedía del sector inmobiliario. ¿Qué ocurrió? Pues ya sabemos todos que en 2007-2008, una gran crisis financiera, el sector inmobiliario ahora mismo en España creo que aproximadamente será entre un 15%, un 20%, pero en China, al contrario de lo que ocurrió en su momento, en 2007-2008, pues era un sector importante, pero no tanto como las economías desarrolladas, y ahora mismo está siendo un sector que depende, casi el 30% de su Producto Interior Bruto depende de ello, ¿no? Hemos visto, pues, por tanto, que aparte de lo de Evergrande, hemos visto Country Holdings, que es una compañía de las más importantes promotoras a nivel nacional en China, que ha dejado de pagar los bonos corporativos, está encaminada a un default, es decir, a un impago, a que no pague más ni por los bonos ni se sabe por el nominal en los próximos meses. Hemos visto empresas financieras que han dado tipos de interés muy altos en los últimos años y que ahora mismo están notando esos riesgos de liquidez y que además es que están dejando de pagar algunos cupones de productos financieros. Por tanto, tenemos dos sectores clave en la economía, sector inmobiliario y sector financiero. Evidentemente, un crecimiento de un país sin un sector financiero sólido pues es muy difícil de ver. Dos sectores clave que están perjudicando el crecimiento del país y luego pues todo lo que tenemos en cuanto a los datos macroeconómicos. Datos macroeconómicos, una economía que crece, a pesar de que crece al 5%, pero que se estima que va a crecer al 4,8%, que es el tercer año consecutivo creciendo por menos del 5%, que no ha ocurrido de los años 70. Una economía sumergida en deflación tras conocerse los datos de IPP y datos de ventas minoristas, que ha sido la primera vez que han caído de manera conjunta desde el año 2020, lo cual está llevando a que los consumidores se esperen a que haya todavía más caídas y veremos si esos inventarios, esos excedentes que tienen ahora mismo en China, pues lo traspasan a Europa y por tanto pues eso puede llevar a algo deflacionario a Europa. Estamos viendo que las decisiones de los bancos centrales, en este caso el Banco Central de China, bajando los tipos de interés, está provocando caídas importantes en el yuan, lo cual pues desde luego que desfavorece y que sostiene pues una debilidad de la propia economía del país. Estamos viendo pues una serie de medidas, una serie de datos también que nos proporcionan esa incertidumbre, ¿no?, sobre el gigante asiático, sobre el posible contagio además que pueda tener en el resto del mundo, y iremos viendo. Esta madrugada, como decíamos, ha vuelto a tocar las medidas de política monetaria. Parece que no, en otras ocasiones sí que ha sujetado mucho más a los sectores que comentábamos antes, inmobiliario, financiero, pero que ahora está dedicándose mucho más al tecnológico, no quiere tener tanta dependencia de ellos y por tanto se habla de que podría incluso dejarlo caer en la medida de que no haya un efecto sistemático total, ¿no? Así que por tanto pues habrá que estar muy pendientes cada día de qué evolucionan los datos de esos, sobre todo esos impagos, esos contagios que pueda haber entre diferentes sectores y qué es lo que pueda ocurrir. Estaremos muy pendientes, desde luego, de la economía china, más allá de este Jackson Hole que va a tener lugar esta semana, todos pendientes con el foco puesto en la economía china y sobre todo, como decías, Manuel, en este efecto contagio que ya se empezó a producir la semana pasada y que puede incluso profundizarse en las próximas semanas. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros, por todos tus análisis y por pasarte por esta casa, por Negocios Televisión. Un placer. Muchas gracias a vosotros, es un placer para nosotros estar cada día. Buen día. Pues nosotros...